Quizás hayan escuchado esa frase de que conocemos mejor la superficie de Marte que las profundidades de nuestros propios océanos. Es una idea que repetimos tanto que a veces pierde su significado, su verdadero y escalofriante peso. Pero quiero que, por un momento, se detengan a pensar en ella de verdad. Olviden la frase hecha y sientan su implicación. Porque yo he estado allí, en la oscuridad absoluta. Debajo de ese manto azul que cubre más del 70% del planeta, yace un mundo en negrura perpetua, aplastado por una presión que pulverizaría el acero y desafía por completo la imaginación. Un reino de silencio y frío eterno al que la luz del sol nunca, jamás, ha llegado. Yo me atreví a mirar, y descubrí de la peor forma que en la inmensidad del Pacífico, no estamos solos. Y a veces, ni siquiera estamos a salvo de aquellos que ya se han ido. Primer relato, el naufragio. La primera cicatriz, la que marcó el inicio de todo, se abrió en mi memoria en 1971. Mi padre, Dougal Robertson, era un granjero y exmarino de la Marina Mercante Británica. Para él, la vida en tierra firme, con sus rutinas y certezas, se había vuelto una jaula predecible. Anhelaba la libertad absoluta del mar, lo que él solía llamar la verdadera universidad de la vida para sus hijos. Estaba convencido de que el océano nos enseñaría más sobre nosotros mismos y el mundo que cualquier aula. Con los ahorros de toda una existencia de trabajo duro, tomó la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Vendió nuestra granja en Inglaterra y compró la Lucette, una goleta de madera de casi 14 metros, construida en 1922. Era un barco viejo, con el olor a sal y a tiempo impregnado en cada viga, pero se sentía fuerte, robusto, el vehículo que él creía perfecto para nuestra vuelta al mundo. Junto a mi madre Lynn, mi hermana mayor Ann de 17 años, los gemelos de 12, Neil y Sandy, y yo, que entonces tenía 18, zarpamos del puerto de Falmouth. El primer año y medio fue un sueño hecho realidad. Cruzamos el Atlántico, una hazaña que nos hizo sentir invencibles. Recorrimos las islas del Caribe, cada puerto una nueva aventura, cada cultura un nuevo descubrimiento. Después de que Ann, enamorada de aquella vida, decidiera quedarse en las Bahamas, el resto de la familia atravesó el Canal de Panamá. Recuerdo el momento exacto en que tocamos por fin las aguas del vasto Pacífico. El aire se sentía diferente, el horizonte más amplio, el azul del agua más profundo. En Panamá se nos unió un joven llamado Robin Williams, un amigo que buscaba aventura, y juntos pusimos rumbo a las Islas Galápagos. Los días eran una pintura perfecta de sol y viento, y las noches un espectáculo de estrellas tan nítidas que parecían al alcance de la mano, con el suave y rítmico crujido del Lucette como canción de cuna. Nos sentíamos los dueños del mundo, embriagados de libertad, sin tener la menor idea de que el mundo estaba a punto de cobrarse esa audacia. La mañana del 15 de junio de 1972 cambió la melodía para siempre. Estábamos a casi 500 kilómetros al oeste de las Galápagos, en ese punto del mapa que los marineros llaman la nada. De repente, la goleta se sacudió con una violencia brutal, como si hubiéramos chocado contra un muro de hormigón. Un crujido sordo, ominoso, un sonido de madera reventando, retumbó desde las entrañas del casco. Mi padre gritó, pensando que habíamos chocado con un arrecife no cartografiado, o quizás uno de esos contenedores perdidos que flotan como minas marinas. Pero al asomarme por la borda, la sangre se me heló en las venas. 3 formas masivas, negras y blancas, se movían bajo la superficie con una velocidad e intención que no eran animales, eran militares. Orcas.
pero no estaban cazando focas, no estaban jugando entre ellas. Nos estaban atacando. Recuerdo ese momento no como un encuentro con la fauna salvaje, sino como una ejecución planificada. 3 orcas, una trinidad profana, embistieron una y otra vez la madera del Lucet. Su furia no tenía lógica natural, era un asalto metódico, brutal, casi sobrenatural. Vi con mis propios ojos cómo la más grande de ellas se lanzaba de cabeza contra el casco con tal violencia que se abrió una herida en su propia frente, tiñendo el agua de un rojo oscuro y denso que se arremolinaba a su alrededor. Sangraba, pero no se detenía. No parecía sentir dolor. Parecía poseída por un odio incomprensible, una inteligencia fría y asesina. El final fue terroríficamente rápido. El sonido de la madera astillándose se convirtió en un rugido ensordecedor cuando el océano empezó a devorar las entrañas del barco. En menos de un minuto, nuestro sueño, nuestro hogar, nuestro pequeño universo, se convirtió en una tumba acuática. El Lucet se hundió, desapareciendo en el abismo azul con una velocidad que me dejó sin aliento. En medio del caos y los gritos, con el agua helada subiendo por nuestras piernas, logramos inflar una pequeña balsa de goma y empujar al agua un diminuto bote salvavidas de fibra de vidrio. Éramos 6 personas en 2 refugios precarios, rodeados por los restos flotantes de nuestra vida anterior. Las provisiones que logramos salvar eran una broma cruel, apenas 10 litros de agua potable, una bolsa de limones y naranjas, un cuchillo y unas pocas bengalas. Estábamos completamente solos, flotando en el corazón del mismo monstruo que nos acababa de arrebatar el futuro. Así empezaron nuestros 38 días a la deriva. Los primeros fueron una lucha visceral contra la desesperación. El sol del Ecuador nos abrazaba durante el día, cociendo nuestra piel, y el frío de la noche nos helaba los huesos. La sed se convirtió en una tortura constante, una lija en la garganta que no te abandonaba ni en sueños. Pero mientras el hambre y la deshidratación empezaban a torcer nuestras mentes, a desdibujar los límites de la cordura, el verdadero horror comenzó a manifestarse. Pronto nos dimos cuenta de que ya no era solo una lucha física por la supervivencia. Era una guerra psicológica contra la realidad misma. Empezamos a tener alucinaciones, o eso quisimos creer desesperadamente al principio. En las noches sin luna, cuando el cielo y el mar se fundían en una sola negrura indistinguible, veíamos cosas. Y no eran los delirios típicos de un náufrago sediento, no eran oasis ni barcos amigos. Lo que me perturba hasta el día de hoy es que eran visiones compartidas. Uno de nosotros describía algo con la voz temblorosa, y los demás asentíamos en silencio, porque estábamos viendo exactamente lo mismo. Veíamos siluetas de grandes tiburones patrullando las balsas, pero sus ojos brillaban con una luz fosforescente, un verde enfermizo y antinatural que nos observaba fijamente desde la profundidad. No nos sentíamos como presas de un depredador, nos sentíamos como prisioneros vigilados por carceleros antiguos y malévolos. El océano que nos había condenado también nos ofrecía extraños y macabros regalos. Tortugas marinas, que normalmente habrían huido de nosotros, parecían ser atraídas hacia las balsas, como empujadas por una corriente invisible directamente a nuestras manos. Se convirtieron en nuestro único sustento. En un ritual grotesco y primitivo, mi padre las mataba con el cuchillo, y bebíamos su sangre para hidratarnos y comíamos su carne cruda para calmar el hambre. Cada tortuga que llegaba se sentía menos como un golpe de suerte y más como un sacrificio, una ofrenda deliberada de la misma entidad que nos atormentaba por la noche, como si un carcelero perverso nos diera pan y agua para prolongar nuestro sufrimiento. El día 17,
la balsa inflable, nuestro refugio principal, se desinfló y se hundió sin causa aparente. No había un agujero, no había un corte. Simplemente perdió la voluntad de flotar, rindiéndose a la profundidad. Los 6 tuvimos que apiñarnos en el bote de fibra de vidrio, un espacio claustrofóbico que apenas nos mantenía fuera del agua, con las rodillas pegadas al pecho. Fue entonces cuando los tiburones de ojos luminosos se volvieron más audaces. Ya no solo circulaban, ahora atacaban. Mordían los costados del bote, no con el frenesí del hambre, sino con una persistencia rítmica y metódica, golpeando una y otra vez en el mismo punto, como si una fuerza oscura e inteligente los estuviera guiando en un intento de hundirnos. Los días se fundían en un ciclo infernal de sol abrasador, sed insoportable y terror nocturno. Atrapábamos la poca agua de lluvia que caía durante tormentas que sonaban a lamentos de almas perdidas en el viento. El cielo lloraba sobre nosotros, dándonos apenas lo suficiente para seguir soportando el tormento un día más. Después de 38 largos días, cuando la esperanza estaba casi extinta y nuestros cuerpos eran poco más que esqueletos cubiertos de piel, vimos un barco en el horizonte. Al principio, nadie dijo nada. Todos pensamos que era otra alucinación compartida. Pero la silueta no se desvaneció. Crecía. El Taigyō Maru, un pesquero japonés, nos avistó por pura y milagrosa casualidad. Estábamos a salvo. Habíamos sobrevivido a lo imposible. Pero mi historia, mi verdadero trauma, no termina con el rescate. Mientras subía por la escala de cuerda a bordo del pesquero, con el cuerpo débil pero el alma momentáneamente en calma, miré hacia el mar una última vez para despedirme de nuestro infierno. Y allí, a lo lejos, vi 3 formas negras rompiendo la superficie del agua. Las reconocí al instante. Eran las orcas. No se movían. No nadaban. Simplemente estaban allí, flotando, observando nuestro rescate. Y juré que podía sentir su presencia, una conciencia fría e inteligente que nos había acompañado en todo nuestro viaje por el purgatorio. No nos habían perdido de vista. No eran simples bestias. Eran guardianes de un secreto, y nosotros, al sobrevivir, habíamos visto demasiado. Sobrevivimos, sí, pero una parte de mí, la parte que creía en un mundo racional y predecible, se quedó para siempre en las profundidades del Pacífico. El horror que vivimos surgió de una violencia que nació en las profundidades, una inteligencia que no comprendíamos. Uno pensaría que después de aquello, nunca más volvería a pisar una cubierta. Pero no fue así. Esa experiencia no me alejó del mar. Al contrario, me obsesionó. Necesitaba respuestas. Me hice marinero, y eventualmente capitán, tratando de entender al monstruo que nos perdonó la vida. Esa búsqueda incesante me llevó años más tarde a las brumosas y selváticas costas del Pacífico colombiano, donde aprendí una nueva y terrible lección. Hay ciertas luces en la oscuridad que nunca, bajo ninguna circunstancia, deben seguirse. Segundo relato: el buque fantasma Maraveli. En el litoral del Pacífico colombiano, donde la selva espesa y sofocante se funde con un mar oscuro y pesado, los pescadores de pueblos como Guapi o Timbiquí compartían historias en susurros. No eran cuentos para asustar a los niños, sino advertencias solemnes, transmitidas de generación en generación, sobre un buque que no aparece en ninguna carta náutica y que no responde a ninguna llamada de radio, el Maraveli, un presagio de locura y muerte. Durante años, mientras trabajaba en esas aguas, escuché la leyenda. Decían que aparecía en las noches de bruma espesa, especialmente durante la Semana Santa. Un barco silencioso, adornado con lámparas de un amarillo infernal,
y con un comportamiento que rompía las leyes de la física y la navegación. Como hombre moderno, y uno que ya había visto lo imposible, mi mente se debatía. Una parte de mí temía la leyenda, pero la otra, la del capitán racional, creía que todo tenía una explicación lógica. Para mí, el Maraveli era una ilusión óptica, un espejismo provocado por la niebla, o más probablemente, un barco de contrabandistas usando la leyenda como tapadera para sus operaciones. Estaba decidido a probarlo. Armado con un sonar de barrido lateral de última generación, cámaras térmicas de alta sensibilidad y un GPS de precisión militar, zarpé una noche de Jueves Santo, época de supuesta mayor actividad del buque, para desenmascarar el fraude de una vez por todas. La niebla cayó como un sudario, densa y húmeda, ahogando el sonido y la luz. El mundo se redujo a un radio de pocos metros alrededor de mi barco. Horas después, mi equipo de alta tecnología comenzó a fallar de forma inexplicable. La brújula digital empezó a girar como una peonza loca. El GPS parpadeaba, mostrando mi posición en medio de la selva, a kilómetros de la costa. Sonreí con arrogancia. Interferencia electromagnética, me dije. Deben tener algún dispositivo para anular las señales. Fue entonces cuando lo vi. Primero, una solitaria luz amarilla y enfermiza, perforando la niebla. Luego, la silueta del buque emergió del velo blanco, exactamente como describía la leyenda. Era una embarcación antigua, de un diseño que no pude reconocer, con un casco de madera oscura y una chimenea alta y delgada. No había sonido de motor, ni el zumbido de un generador. Solo el suave chapoteo del agua contra un casco que se movía en un silencio sepulcral. Rápidamente, apunté mis cámaras térmicas hacia la aparición, esperando ver el calor de los motores o de una tripulación. La pantalla mostró nada. Absolutamente nada. El barco era una mancha negra, un agujero en el espectro infrarrojo. Estaba tan frío como el océano que lo rodeaba. No había firma de calor. No había vida. El miedo, un viejo conocido, comenzó a reemplazar mi arrogancia. Decidí seguirlo a una distancia prudente, registrando todo. Pero el Maraveli se movía de forma imposible. Hacía giros de 90 grados sin reducir la velocidad. Desaparecía de mi radar, que había vuelto a funcionar intermitentemente, solo para reaparecer segundos después justo detrás de mí. Me di cuenta con un escalofrío de que el barco no estaba huyendo. Estaba jugando conmigo, un gato jugando con un ratón aterrorizado en medio de la nada. Entonces recordé otra parte de la leyenda que los viejos me habían contado, una que siempre consideré un añadido folclórico. Hablaban del Riviel, un espíritu heraldo del caos que a veces acompaña al Maraveli. Aparece como una luz azul solitaria a bordo de una pequeña canoa, un potrillo. El espíritu te saluda amablemente, con una pregunta sencilla. Si le respondes, tu bote se vuelve pesado como el plomo, inmaniobrable, y el Riviel te guía hacia el Maraveli y hacia la muerte. Mientras yo luchaba con los controles de mi barco, que de pronto no respondía, una pequeña luz azul apareció a mi estribor. Una voz suave, casi infantil, flotó sobre el agua. «Está buena la pesca, capitán». Me paralicé por completo. El sudor frío recorrió mi espalda. Recordé la advertencia con una claridad absoluta: no responder. Aferré el timón con todas mis fuerzas, pero mi barco no viraba, se sentía anclado a algo invisible en las profundidades. La luz azul se mantuvo a mi lado, la figura en la canoa observándome, su pregunta flotando en el aire como una maldición paciente. Presa del pánico más absoluto,
Encendí todos los focos de alta potencia de mi barco y los apunté directamente hacia el Maraveli. Por un instante, la luz blanca y pura pareció tener un efecto. Las luces amarillas e infernales del buque parpadearon y su silueta pareció retroceder, disolviéndose de nuevo en la niebla. Al mismo tiempo, la canoa del Riviel y su luz azul se desvanecieron como si nunca hubieran estado allí. De repente, sentí que mi barco recuperaba su peso normal. El control regresó. Sin pensarlo dos veces, puse el motor a máxima velocidad y puse rumbo al puerto, sin atreverme a mirar atrás. Llegué con las primeras luces del amanecer, pálido y temblando, y amarré el barco con manos torpes. Fui directo a la cantina del puerto donde se reunían los viejos marineros y, con la voz quebrada, conté mi historia. No se rieron. Me escucharon en silencio, y uno de ellos, el más anciano, puso una mano en mi hombro y dijo: «Usted tuvo suerte, capitán. El Maraveli le perdonó la vida». Pero yo no lo sentí así. La experiencia me quebró por dentro. Vendí mi barco esa misma semana y juré no volver a capitanear una embarcación nunca más. Pero la obsesión no murió. Solo cambió de forma. Si no podía dominar el océano, si no podía vencer a sus espectros, al menos intentaría comprender sus secretos más profundos. Me convertí en investigador, en un científico de lo anómalo, un coleccionista de leyendas. Y fue esa nueva vida la que me llevó, años después, a mi último y más aterrador encuentro con el abismo. El Pacífico es vasto, y los horrores que he presenciado son más antiguos de lo que imaginamos. Lo que voy a contarte ahora te helará la sangre. Ya no se trata de bestias inteligentes o fantasmas de hombres. Se trata de algo mucho más grande. Se trata del nacimiento de la tierra misma, y de la mentira sobre la que caminamos. Tercer relato: la pesca de Maui y la bestia Bikirere. Mi última historia, mi última pesadilla, nos lleva a las raíces mitológicas de la Polinesia, a una leyenda maorí que siempre me había fascinado por su poder creativo, la de Maui, el semidios embaucador que pescó islas enteras del fondo del mar con un anzuelo mágico forjado con el hueso de su abuela. La historia que todos conocen, la de creación, dice que así sacó a la superficie la isla norte de Nueva Zelanda, conocida por los maoríes como Te Ikaamui, el pez de Maui. Pero existe una versión más oscura, un susurro en la tradición oral que ahora sé que es la verdadera. Esa versión susurra que lo que Maui pescó no era tierra inerte. Era un ser vivo. Una entidad primordial llamada Bikirere, una bestia marina de tamaño continental, cuya existencia era anterior a los dioses y al tiempo mismo. La isla norte de Nueva Zelanda no es una isla. Es, en realidad, el cadáver de este leviatán primigenio. O al menos, una parte de él. Mi nueva carrera como investigador de fenómenos anómalos me llevó a bordo del buque de investigación oceanográfica Kainanoa. Estábamos cartografiando el lecho marino y estudiando anomalías magnéticas y biológicas cerca de la fosa de Kermadec, una de las más profundas del planeta. Dada mi historia personal, yo era el especialista a bordo para fenómenos inexplicables. Una noche, mientras analizábamos los datos, nuestro sonar de alta resolución cartografió una estructura biológica colosal en el lecho marino, a miles de metros de profundidad. Su forma, su contorno, coincidía de forma inquietante con la silueta de la isla norte de Nueva Zelanda. El geólogo jefe lo descartó como un error del software, una extraña anomalía en los datos. Yo no estaba tan seguro. Esa misma noche, la vigía alertó de un objeto extraño. Nos topamos con un cocotero solitario, flotando perfectamente en posición vertical en mitad de un mar abierto y profundo. El radar lo ignoraba por completo,
No aparecía en la pantalla, pero estaba allí, visible a simple vista, un imposible botánico a cientos de kilómetros de la tierra más cercana. Y desde él, escuchamos los lamentos. Era el Aumayaki, un espíritu del que hablaban las leyendas de la remota nación insular de Kiribati. Se decía que el Aumayaki imitaba las voces de los seres queridos muertos de un marinero para atraerlo a la perdición. El capitán de nuestro buque, un hombre estoico y profesional, perdió toda compostura al oír lo que él juraba era la voz de su esposa, fallecida años atrás en un accidente. Desconsolado y fuera de sí, ordenó acercarse al árbol. En cuanto cruzamos una barrera invisible, el lamento cesó de golpe. Fue reemplazado por un pulso de baja frecuencia, un zumbido que no se oía con los oídos, sino que se sentía en los huesos, haciendo vibrar el casco del Kainanoa. El agua alrededor del solitario árbol comenzó a burbujear y a oscurecerse, como si tinta negra brotara de las profundidades. Y entonces, emergió. La leyenda no era sobre un cadáver. Era sobre un monstruo que simplemente dormía. Lo que Maui pescó hace milenios fue solo una parte de la bestia, un pedazo que murió y se convirtió en tierra. El resto seguía vivo. Bikirere, el pez primordial, resurgió de las profundidades. Lo que vimos con nuestros propios ojos es algo que mi mente apenas puede procesar, una imagen que quema la memoria. Un cuerpo de pez tan inmenso que se perdía en el horizonte, una cordillera viviente cubierta de corales milenarios, algas y los restos de naufragios de todas las épocas de la humanidad, desde galeras romanas a submarinos nucleares. De sus costados brotaban tentáculos que no eran de carne, sino de energía oscura y solidificada, que se retorcían contra el cielo nocturno. Pero lo peor no fue el ataque físico. No lo hubo. De la sombra colosal de Bikirere emergieron los Santi, las verdaderas sirenas del folclore de Kiribati, seres terroríficos mitad humanos, mitad pez abisal, con piel pálida, ojos sin párpados y bocas llenas de dientes como agujas. No cantaban, susurraban. Susurraban promesas directamente en nuestra mente, explotando nuestras debilidades y deseos más profundos. Vi al geólogo, un hombre ambicioso, sonreír y hablar de vetas de oro puro antes de saltar. Vi a la bióloga, que había perdido a un hijo, llorar de alegría diciendo que él la esperaba abajo. Vi a mis compañeros, uno por uno, enloquecidos por promesas de poder, conocimiento o el regreso de los muertos, comenzar a saltar por la borda. Corrían sonriendo hacia los brazos extendidos de los Santi, que los recibían con una ternura depredadora antes de arrastrarlos al fondo para devorar no sus cuerpos, sino sus almas. Yo no salté. Quizás el horror que ya había vivido me había vacunado contra sus falsas promesas. Quizás mi único deseo era entender, y esa abominación era la respuesta que buscaba. O quizás, y esta es la idea que me mantiene despierto por las noches, la bestia simplemente me dejó vivir, como un mensajero de su poder, un testigo destinado a contar la historia. Sobreviví, otra vez, único superviviente de una verdad aterradora. El Océano Pacífico no es solo agua y vida marina. Es el hogar de un ser tan vasto y antiguo que nuestra existencia entera es para él menos que un parpadeo. Sobreviví a la furia de bestias con una inteligencia aterradora, a la persecución de un barco que navega por los mares del tiempo, y al despertar de un Dios muerto que duerme bajo nuestros pies. Estas no son solo historias que encontré en libros viejos. Son las cicatrices de mi vida. Son el testimonio de un hombre que se asomó al abismo y al que el abismo le devolvió la mirada. Cada una de estas experiencias me recuerda nuestra absoluta y total insignificancia en el gran esquema de las cosas.
Nos hablan de un mundo que opera bajo reglas que no entendemos y que nunca entenderemos, un abismo que guarda secretos tan primordiales que harían añicos nuestra cordura si los conociéramos por completo. El Pacífico es el cuerpo de agua más grande del mundo. Lo sé mejor que nadie, porque sé cuántos secretos puede guardar en su inmensidad azul. Y mientras dormimos seguros en nuestras camas, sus olas siguen golpeando la costa, una y otra vez, susurrando mis historias, tan reales y constantes como la propia marea. Solo tenemos que aprender a escuchar. Y es por eso que estoy aquí, contándoles todo, para que alguien más escuche.